Aleluya, sí Señor, te bendecimos y te alabamos. Qué hermoso poder estar juntos a esta hora y poder también reflexionar en la palabra del Señor. Esta palabra que nos guía, que nos confronta, que nos revela nuestro estado, nuestra calidad de vida, si es que realmente estamos siendo hijos que están honrando a Dios de verdad, no solo de palabras, sino de verdad. Y la palabra que queremos compartir esta mañana, si desea la puede buscar, está en el libro de Segunda a los Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, los primeros versos del 1 al 4. 4 versos iniciales de esta segunda carta a los hermanos de Tesalónica. Esta iglesia amada que fue una congregación, ¿no es cierto?, en los viajes misioneros del apóstol Pablo, con un equipo misionero. No estaba solo Pablo, sino que el Señor había provisto a otras personas que le acompañaran para hacer esta labor tan encomiable, tan importante, no sin dificultades. De hecho, la experiencia que está relatada en el libro de los Hechos fue difícil, fue compleja. No les gustó ahí a los judíos residentes en Tesalónica que llegara con una palabra de esta naturaleza, hacer un escándalo para sacar ahí a empujones, a la fuerza, a Pablo y a su equipo misionero. Sin embargo, nace una iglesia en medio de la dificultad. Esto nos habla que no siempre es un camino de rosas el poder honrar al Señor. Las dificultades del establecimiento de iglesias en muchos lugares de Chile y el mundo son el testimonio de la fidelidad de Dios, que en medio de esas circunstancias fuertes, difíciles, se siga predicando la palabra de Dios. Y se establece. Y ya le ha enviado la primera carta para alentarles a los hermanos, porque tenían algunas dudas respecto a la segunda venida de Cristo, por ejemplo. Ellos empezaron a desconsolarse porque esperaban a que el Señor Jesucristo regresara a la tierra, y empezaron a fallecer los hermanos de forma natural, obviamente, por enfermedades o por edad, y empezaron a sentirse un poco devastados, y el apóstol les tiene que escribir para consolarles, para poder explicarles que es verdad, el Señor viene. Pero si morimos, que no se preocupen, porque nuestro cuerpo solamente dormirá, dice de una forma pastoral, de una manera ahí amorosa, cariñosa, explicándoles que esperamos, si estamos muertos, estaremos esperando ahí la resurrección para poder encontrarnos con Él. Así que digamos que estas cosas que quizás para nosotros hoy día son tan obvias y comunes en cuanto al entendimiento del Evangelio, no lo era para las primeras comunidades cristianas. Así que el apóstol empieza a escribir, a entregar enseñanza sólida acerca de la esperanza viva en Cristo Jesús. Y les escribe una segunda carta también debido a doctrinas que se empiezan a infiltrar a la iglesia, y tiene que venir a enseñar correctamente todo aquello. Sin embargo, en los primeros versos encontramos elogios. Más adelante, obviamente, tendrá que corregir varias cosas, pero es interesante que en estos elogios, que son sinceros, no son para darles sobaditas en la espalda, para prepararlos para lo que les va a retar más adelante, no, sino que de forma honesta, sincera, les expresa el amor que él tiene por ellos, su constante oración. Pero vamos a los versos para leer la palabra del Señor. Estamos en Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás,
tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y la fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Estos 4 versos nos hablan, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo en el corazón de Pablo cuando escucha las noticias de la iglesia en Tesalónica. Les ama entrañablemente. Él es su padre espiritual, quien ha sembrado la semilla en esa ciudad y ahora es una iglesia que está creciendo. Quizás una iglesia pequeña, pero una iglesia en crecimiento. Una iglesia que está pasando dificultades, pero una iglesia establecida. Y qué hermoso es poder tener la atención primeramente de Dios, que está atento a la necesidad de su iglesia y cómo la levanta, la impulsa, la bendice a través de su palabra y de su Espíritu Santo, su presencia en medio de nosotros. El verso 1 dice que esta carta, si bien es cierto, quien la escribe, quien es el autor, es el apóstol Pablo, pero él está con un equipo ministerial. Y me llama la atención esto y creo que es muy valioso, porque en el saludo no solamente Pablo saluda, sino que Pablo, Silvano y Timoteo. Es decir, aunque el autor es Pablo, hay un equipo misionero, un equipo pastoral, un equipo que está trabajando a la par. Ese Silvano, también llamado Silas, que también lo acompañó en los viajes e incluso en la cárcel, Pablo y Silas. Y también aparece su hijo espiritual, Timoteo. Estos hombres, este equipo, qué bueno es tener un equipo ministerial. Qué bueno es poder tener a un equipo de trabajo en nuestras iglesias. Y en esta hora saludamos a todos los equipos ministeriales. Tanto de la radio, por ejemplo, hay un equipo ministerial que trabajamos. En nuestras congregaciones hay un equipo, el pastor, los diáconos, la directiva, el consejo ministerial o como se llame, cada congregación tendrá un nombre diferente. Pero qué bueno, hay iglesias que tienen varios pastores para poder dirigir, ministrar, pastorear la iglesia. Pero el consejo acá que revisamos, el principio que sacamos, qué importante es tener un trabajo en el cual podamos designar labores, tareas, porque cuando estamos absolutamente solos, la carga se hace pesada. Si bien es cierto, el Señor está con nosotros, pero el Señor incluso, el Señor Jesucristo cuando estaba, ¿no es cierto?, mandó de dos en dos para hacer el trabajo cuando los envió a los 70 que fueran en misión. Esto nos habla de aprender a trabajar en equipo, a no ser tan personalistas. Qué bueno es contar con hombres y mujeres que sirvamos juntos en la obra del Señor. Así que Dios te bendiga, a ti, hermano, encargado de obra, de iglesia, a ti, mi hermano diácono, oficial de la congregación, que estás ahí apoyando a tu pastor o a tus pastores. Pastores, Dios les bendiga, que puedan rodearles de un equipo para poder servir al Señor. Un saludo para nuestros misioneros, que en esta época difícil también siguen trabajando, a la familia que está involucrada, a la familia misionera. Así que, primer concepto que sacamos, la importancia de tener un trabajo en equipo. Y aquí Pablo dice, Pablo, Silvano y Timoteo, Pablo, Silas y Timoteo, que les saludan en este equipo ministerial a la iglesia de los tesalonicenses. No había nombre de denominación, hoy día tenemos muchos nombres, pero en el fondo lo que está diciendo a la iglesia que está establecida en la ciudad de Tesalónica. Así que donde quiera que usted se encuentre, en la ciudad grande o pequeña, o en el campo, en la isla, a la iglesia que está ahí, en tu ciudad, en tu aldea, en tu localidad. Pablo es específico a la iglesia que está ahí, de los tesalonicenses, les da el gentilicio, el lugar donde ellos están sirviendo a Dios. Y les saludan en el nombre de Dios nuestro Padre y en el nombre del Señor Jesucristo. Y el saludo típico, pero no solamente por repetirlo, sino con un sentido muy espiritual. El saludo era gracia y paz a vosotros. La gracia del Señor Jesucristo.
este regalo no merecido, esta gracia de Dios para la iglesia y el shalom de Jehová, en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, un saludo cargado también de doctrina. Un saludo cargado de afecto, un saludo cargado de poder que sean altamente bendecidos. Qué bueno es tener expresiones de saludo. En esta carta que estamos ahí compartiendo algunos puntos, pero este es el saludo y ahora vamos a lo grueso de esta breve reflexión. El verso 3, me quiero detener en el verso 3. Y usted dice, ¿dónde están? Estamos en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 1 al 4. Y ahora estamos en el verso 3. El verso 3 dice de la siguiente manera: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Este breve verso es rico en conceptos, es un pasaje hermoso, lleno de desafíos, lleno de gratitud. En ese momento histórico, a mediados del primer siglo, cuando ya el Señor Jesús ha muerto, ha resucitado, ha sido ascendido a los cielos y ahora está el Espíritu Santo y se están realizando trabajos misioneros, se está evangelizando en todo el mundo conocido y ahora ya se han sembrado iglesias y ahora Pablo está supervisando el trabajo de aquellas iglesias que no están solas. No están solos. Primeramente, tienen al Espíritu Santo de su lado, tienen la presencia de Dios con ellos, pero qué bueno es tener también pastores que se preocupan y están trabajando en equipo ministerial para bendecir la obra del Señor. Y aquí este apóstol de Jesucristo con una carta pastoral absolutamente de preocupación, de guía, tiene que decirles, el verso 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. ¿Por qué dice debemos? En el debemos, acá en español, entendemos como una suerte de obligación. Tengo que hacerlo. El deber implica una carga, implica una orden, implica una obligación. Ahora, el hecho de que diga debemos no implica que lo haga de mala gana. Al contrario, él entiende que el saludo que están haciendo y la felicitación es que no se lo pueden guardar. Y en esto también debemos tener claridad de entendimiento. Dice la Escritura, al que honra, honra. Hay momentos en que tenemos que honrar a alguien, hagámoslo en vida, ¿no es cierto? Después, cuando ya parte las personas, dejan un hermoso testimonio y recuerdo, pero ya la persona no va a escuchar la felicitación hoy día en vida a cada persona, diferentes edades. Cuando un niño de nuestra congregación, no sé, se saca un 7 en alguna prueba o en algún deporte o en alguna situación o alguna medalla, lo felicitamos muchas veces delante de toda la congregación, felicitamos a nuestro hermanito y mencionamos su nombre y él saca pecho ahí y dice, oh, el pastor me mencionó y la familia se pone alegre. Qué bueno es honrar en vida, en el momento apropiado, cuando alguien sale del colegio, de la universidad, oramos por ellos, cuando van a entrar al trabajo, cuando tienen algún logro, pero también en lo espiritual. También en aquellas áreas, ¿no es cierto?, de crecimiento, de testimonio y poder expresar. Entonces, en el fondo, no quedemos debiendo la honra, la gratitud, el reconocimiento a las personas. Es ahora, como a los padres, honra a tu padre y a tu madre, pero ahora en vida. Dejarán un hermoso recuerdo, pero ahora en vida es cuando las flores, las palabras, el afecto, la demostración de cariño, la preocupación material, de salud, en todas las áreas se debe procurar en vida. Debemos, no quedemos debiendo la gratitud, las palabras de honra a ninguna persona en lo familiar, pero también aquí hablando de la iglesia.
entre nosotros. Estimulémonos, dice el apóstol también, el escritor a los hebreos, estimulémonos a las buenas obras, estimulémonos que podamos bendecirnos mutuamente. Pablo dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Tenemos que reconocer aquí delante de Silas y Timoteo, de Silvano y Timoteo, nuestra gratitud. Dice, hermanos, ustedes son nuestros hermanos de la iglesia de Tesalónica, como es digno. Y aquí dice la razón por la cual les felicita y les agradece. En el verso 3 aparecen dos tremendas palabras. La primera gratitud es que dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. Así de corto y así de profundo, por cuanto vuestra fe va creciendo en esta época de crisis sanitaria, de pandemia, de dificultades económicas, de mil situaciones que estamos viviendo. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando en nuestras congregaciones? ¿Qué está pasando en nuestra familia? ¿Estamos creciendo en fe? ¿Estamos creciendo en el nombre del Señor? ¿Estamos creciendo como es debido? Recuerde que es importante entender que la persecución, la dificultad, todo aquello va a tratar de frenar tu crecimiento. Y el Señor Jesús dice que, refiriéndose a la parábola del sembrador, el que fue sembrado en pedregales, entre piedras, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. ¿Cuántas personas en este tiempo han tropezado? Y con esto no estamos ni apuntando, ni criticando, ni elevando una palabra dura contra ellos. Al contrario, estamos tratando de animarnos, de poder fortalecernos y decir que si alguno de ustedes, de nosotros, hemos flaqueado en este tiempo, también es hora de poder llenarnos de la fortaleza que el Señor nos da, de humillarnos delante de su presencia y en medio de la prueba crecer en fe. ¿Por qué? Para poder entender el verso 3 tenemos que leer el verso 4. Lo voy a leer para hilar la felicitación que le da a la iglesia de Tesalónica cuando dice, porque vuestra fe va creciendo. El verso 4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La razón por la cual Pablo está felicitando a la iglesia de Tesalónica es que están pasando dificultades. Es que hay tribulación, hay persecución. Es decir, no es fácil ser cristiano en ese momento histórico en Tesalónica y aún a pesar de aquello, la fe ha ido en vez de decreciendo, en vez de flaquear, se han ido fortaleciendo y ha crecido la fe de la iglesia, la fe de los hermanos, la fe. Cuando vengan estos zarandeos, ¿se acuerda cuando el Señor Jesús le advierte a Pedro, le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero después agrega, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Es decir, las tribulaciones, las pruebas, las dificultades están hechas para los cristianos para ser probados, y para que nuestra fe no sea superficial, sino que esté profunda, con raíces tan profundas que nada nos mueva de la presencia del Señor. Te alentamos hoy día, mi hermana, mi hermano, que en medio de tu dolor, sí, de tu dolor, ya sea por enfermedades, por pérdidas de familia, de amigos, por dificultades de carácter económico, por cualquier situación que venga sobre nuestras vidas, en vez de desanimarnos y tirar la toalla y renegar contra el Señor, que tu fe, que mi fe, que la fe de la iglesia de Chile y del mundo en este tiempo pueda crecer en el nombre del Señor. Recuerda que nuestra fe crece por la palabra. Mientras más palabra de Dios, más creceremos, más nos afirmaremos. Y las pruebas están hechas para justamente
para que podamos pasar esta prueba y ser hallada nuestra vida en alabanza. Así lo escribe Pedro. Este mismo Pedro que el Señor le dice que va a ser probado cuando ya está más anciano, casi a punto de partir en la presencia del Señor de forma traumática, dolorosa, como mártir. En primera de Pedro 1, 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las aflicciones que estás pasando tienen un peso de gloria para que te aferres más al Señor. Pero no es solamente le dice que la fe crece de la iglesia de Tesalónica en tiempos de dificultad, sino que también agrega, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. No solamente la iglesia de Tesalónica en ese momento, en medio de la dificultad, de la persecución, incluso estaban viniendo corrientes que tratan de turbar la mente y la doctrina, pero la fe de ellos se mantiene firme. Pero también agrega no solamente la fe, sino que el amor, dice que el amor de todos, de toda la iglesia y de cada uno de vosotros abunda para con los demás. Es decir, el amor no solamente se queda adentro como un concepto, qué lindo yo amo a Dios. No, es un amor que se desborda hacia los otros. Esto se llama que empieza a existir una manifestación del amor. Es que cuando amamos es imposible que no se manifieste. Cuando amamos es imposible que nos guardemos palabras. Cuando amamos al hijo, al nieto, al sobrino, le diremos palabras de bendición. Hija, eres hermosa. Hijo, cuánto te amo, qué inteligente eres. Palabras de bendición. Cuando amamos, le decimos a nuestra amada esposa palabras hermosas, palabras de bendición, palabras de elogio, sincero. Cuando amamos a nuestros hermanos, les bendecimos, oramos por ellos, pero no solamente con palabras, sino que, dice la Escritura acá, abunda para con los demás. Para con los demás significa un amor que se pone al servicio de los demás. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad, ¿cómo no agradecer al Señor que la fe y el amor de muchos se está manifestando a través de bendecir familias, de ir a golpear una puerta y decirle en el nombre del Señor, te traemos esta bolsa de alimentos. Tu iglesia se acordó de ti y te trajo esto. Es verdad, quizás van a faltar medios, no vamos a poder solucionar la situación económica como iglesia o en lo personal de alguna persona, pero la manifestación de amor muchas veces es más importante, lo creemos, que más importante que la cantidad de ofrenda, de número, de cifra o de alimentos o de palabras o las cosas materiales que podamos dar, es el amor que va incrustado en ese gesto. Es que cuando amamos se manifiesta el amor. Se manifiesta en palabras, en gestos, en actitudes, en acciones. En este tiempo alabamos al Señor, que es un tiempo difícil para todos. Y hemos visto un milagro en armonía. Que muchos están participando con tanto amor que aunque no estemos en días de gracia, envían su ofrenda de compromiso de amor, no por obligación, simplemente y profundamente, porque dicen, el Señor me bendice, yo quiero bendecir su obra. Hemos tenido la bendición en estos días de leer muchos WhatsApp, muchos mensajes, y nos dicen, yo hace poco estoy escuchando y ha sido de bendición. Y palabras como esa nos bendicen a nosotros y muchas veces van también con una ofrenda. ¿Qué quiero decir con esto? Es una manifestación en palabras o en acciones de lo mismo que está diciendo acá, que el amor se manifiesta en medio de la tribulación, en medio de la dificultad,
en medio de la paciencia que hay que tener en este tiempo difícil. Este es el desafío de esta reflexión, que en este tiempo difícil como lo fue para la iglesia de Tesalónica, podamos también pedir a Dios: Señor, permite que podamos crecer en fe y abundar en amor para con otras personas, que se manifieste, que seamos hijos de Dios, que podamos dar testimonio de su presencia en nosotros. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta iglesia de Tesalónica que hace siglos se escribió esta carta hacia ellos y hoy día nos sigue bendiciendo y permite que podamos imitar lo bueno, podamos crecer en fe y abundar en manifestación de amor para con otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.